algo que vuelve a marcar la participación de México, no nada más es pedir atentamente, prácticamente ya estamos ante una exigencia, ¿no? Poco a poco se va mostrando el rol que ha tenido México regionalmente, pero también la fuerza con la que puede pedir al gobierno de Estados Unidos específicamente en torno a la petición de acabar con el bloqueo de Cuba. Esto fue algo también que insistió mucho el canciller Marcelo Ebrard, y por su parte también tendremos la participación, ahora vamos a escuchar, del presidente Díaz-Canel, quien no acudió a Nueva York. Recordemos también todas las trabas y los riesgos a los que se enfrentarían algunos de estos presidentes que traen en la mira Estados Unidos, como Venezuela, también ahora vamos a escuchar en un momento. Bueno, el presidente Díaz-Canel no acudió a las Naciones Unidas, sin embargo, envió su mensaje por video, también hablando de todos los logros, de toda la solidaridad de Cuba durante la pandemia y de también este cese al bloqueo. Vamos a escuchar una parte también de su participación. Señor presidente, vivimos tiempos inciertos. Bajo el impacto demoledor de una pandemia que ha agudizado las inequidades estructurales y la crisis global, el papel del multilateralismo y de las Naciones Unidas resultan cada vez más importantes y la cooperación internacional ha sido insuficiente. La aplicación de recetas neoliberales durante décadas ha reducido las capacidades de los estados para atender las necesidades de sus poblaciones. Los más vulnerables han quedado desprotegidos mientras las naciones ricas, las élites y las transnacionales farmacéuticas incrementan sus beneficios. Unir esfuerzos y voluntades por el bien de la humanidad hoy no solo resulta urgente, es moralmente impostergable. Más de 4,5 millones de personas han muerto por causa de la pandemia que ha empeorado las condiciones de vida en el planeta. Sus secuelas e impacto en todas las sociedades hoy resultan incalculables, pero ya se sabe que no serán efímeros. Lo afirma el informe sobre los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2021. En tanto, la Organización Internacional del Trabajo prevé que en 2022 existan en el mundo 205 millones de personas desempleadas. A la vista de todos, ya está seriamente comprometido el Objetivo de Desarrollo Sostenible de erradicar la pobreza para el 2030, fecha para la que se proyecta una tasa de pobreza mundial del 7%, es decir, alrededor de 600 millones de personas. En este desolador contexto, las vacunas contra la COVID-19 fueron la esperanza. Más de 5.000 millones de dosis habían sido administradas globalmente en agosto de 2021. Sin embargo, más del 80% de ellas se aplicó en países de ingresos medios o altos, cuyas poblaciones representan mucho menos de la mitad de los habitantes del planeta. Cientos de millones de personas en países de bajos ingresos aún esperan su primera dosis y no pueden estimar siquiera si alguna vez la recibirán. Mientras esto sucede, resulta inconcebible que en 2020 el gasto militar mundial fue de casi $2 billones estadounidenses. ¿Cuántas vidas habrían salvado si esos recursos se hubieran destinado a la salud o a la producción y distribución de vacunas? Las posibles respuestas a esa pregunta pasan por un cambio de paradigma y por transformar un orden internacional profundamente desigual y antidemocrático que antepone el egoísmo y los intereses mezquinos de una minoría a las legítimas aspiraciones de millones de seres humanos. No nos cansaremos de repetir que deben cesar el despilfarro de los recursos naturales y los irracionales patrones de producción y consumo del capitalismo, depredadores del medio ambiente y causantes del cambio climático que amenaza la existencia de la especie humana. El esfuerzo debe ser colectivo, pero los países desarrollados tienen la obligación moral de asumir la más alta responsabilidad por ser los principales causantes de la situación actual y disponer de los recursos para ello. Hay que luchar porque prevalezcan la solidaridad, la cooperación y el respeto mutuo si se quiere dar una respuesta efectiva a las necesidades y anhelos de todos los pueblos y preservar lo más valioso, la vida y la dignidad humanas. Nuestros pueblos tienen derecho a vivir en paz y seguridad, al desarrollo, al bienestar y la justicia social. Una organización de Naciones Unidas revitalizada,
democratizada y fortalecida, está llamada a desempeñar un papel central en este esfuerzo. Ahí están las declaraciones del presidente Díaz-Canel, presidente cubano, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y bueno, les decía, él no acudió directamente a Nueva York, pero sí lo hizo el canciller Bruno Rodríguez, quien se reunió además con sus homólogos de Venezuela, de Rusia, también con el mismo presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que no es el mismo presidente de las Naciones Unidas, el secretario general Antonio Guterres, se reunió con, si no mal recuerdo, se llama Abdullah, no recuerdo su apellido, del presidente, insisto, de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Fue un marco, ¿no? Una oportunidad de Cuba para relacionarse con varios, ya que están hablando también del multilateralismo, punto de encuentro. Qué mejor punto de encuentro que la Asamblea General de las Naciones Unidas. Algo más de lo que también habló nuestro canciller Marcelo Ebrard en las Naciones Unidas fue de celebrar las negociaciones que se llevan a cabo aquí en México, que de hecho nuevamente se llevaron a cabo el día de ayer aquí en la Ciudad de México entre la oposición venezolana y el gobierno de Nicolás Maduro, rumbo sobre todo, ¿no?, en el marco de las próximas elecciones regionales que se llevarán a cabo el 21 de noviembre. Estas elecciones que, bueno, están marcadas por estos diálogos en los cuales después de varios años, sobre todo los últimos 2 años, esta oposición más radical de ultraderecha la había apostado al golpismo y no a la participación en los comicios, en los procesos electorales que claramente pues tenían la mayoría chavista, que a pesar de que hay varias organizaciones que han dado fe de la legalidad de estos comicios, la narrativa internacional es la contraria, la de fraudes, la de que no hay garantías para la oposición, cuando la oposición claramente no participa, no quiere participar. Evidentemente así es muy difícil de ganar unas elecciones con su ausencia. Ahora estamos ante la posibilidad de que se lleven a cabo estas elecciones con una amplia participación. Incluso se ha visto la ruptura dentro de la misma oposición venezolana. Por un lado, recordábamos hace unos días, Henry Ramos Alup, uno de los principales líderes opositores, daba declaraciones cuando le preguntaban si Juan Guaidó estaba de acuerdo con la participación en estos diálogos, y él decía, bueno, en estos diálogos el partido de Juan Guaidó está participando, Voluntad Popular, dice, claramente lo dijo, hasta donde sé, Juan Guaidó no es un partido, pero bueno, ahí está su partido participando. Y efectivamente no es de todo del agrado de Juan Guaidó, quien no tiene ya el respaldo necesariamente, tampoco de Estados Unidos, o no de manera plena, o al menos hay dudas sobre hasta dónde se le va a apoyar, precisamente porque estos diálogos en donde está una fracción de esta oposición tiene el respaldo de Estados Unidos, de Canadá, quienes tienen que estar o no de acuerdo, que son los que han impulsado esta fracción de la oposición en Venezuela. Entonces, el canciller Marcelo Ebrard hablaba de celebrar estos diálogos en Venezuela, pero pues también vamos a escuchar la participación del presidente Nicolás Maduro, una parte de ella que también evidentemente no acudió a Nueva York. Recordemos que el gobierno de Estados Unidos ha decidido ponerle precio a Nicolás Maduro, más de $15 millones, como recompensa. Entonces envió un mensaje a través de la comitiva, a través de esta representación de Venezuela ante las Naciones Unidas, que recordemos, el gobierno que está reconocido internacionalmente y por las Naciones Unidas es el gobierno de Nicolás Maduro, no el de Juan Guaidó. Así que vamos a escuchar parte de este mensaje brevemente que envía el presidente Nicolás Maduro a la ONU en el marco de la Asamblea General. En el inicio de las sesiones de la Asamblea General Anual, a todos los países de la Organización de Naciones Unidas, saludar a los pueblos, a los gobiernos de los 194 países que estamos debidamente presentes en esta Asamblea General. En especial al señor Abdullah Chanik, quien ha asumido la presidencia de esta Asamblea General. Les deseo todo el éxito.
La Asamblea Anual de la Organización de Naciones Unidas es un evento que nos convoca todos los meses de septiembre cada año a los jefes de gobierno, a los jefes de Estado, presidentes, primeros ministros y a las más altas autoridades del mundo a debatir nuestras posiciones, a debatir las ideas de un mundo que debe seguir avanzando hacia la construcción de un horizonte multipolar, pluricéntrico, sin hegemonismos imperiales. Estamos en esta sesión, que es la segunda oportunidad que, afectados por la pandemia del COVID-19, nos encontramos en esta Asamblea General compartiendo los espacios desde nuestros países, desde las casas de gobierno oficiales de nuestros países, con la Asamblea General en la sede de Nueva York, en Naciones Unidas. Mi saludo a todos los embajadores, embajadoras y a todas las altas autoridades que en medio de la pandemia, desde sus países y desde Nueva York, comparten sus posiciones de lo que debe ser, sin lugar a dudas, para la humanidad en este siglo XXI, la consolidación de la construcción de un nuevo mundo de paz, de un nuevo mundo de cooperación, de un nuevo mundo de diálogo, de la diversidad ideológica, cultural, política, religiosa, que alberga la cultura de los pueblos de todo el planeta Tierra, de lo que debe ser, sin lugar a dudas, la construcción del nuevo mundo, de la nueva comunidad humana, de un mundo sin imperios hegemónicos, de un mundo liberado del intento de dominio económico, financiero, militar, político, de algún hegemón, de algún imperio, o de quienes durante siglos de siglos expoliaron y dominaron, explotaron y oprimieron a los pueblos del mundo con el viejo colonialismo rapaz. Ahí están las declaraciones del presidente Nicolás Maduro en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.